Vamos a una clase más en nuestra serie Profetas de Israel. Y vamos al capítulo 3, estamos en el profeta Amós. Profeta Amós, cuyo nombre en hebreo es igual, Amós, bueno, del Amós hebreo al Amós castellano lo han pasado tal cual, significa carga. Carga que va a mostrar el profeta a Israel por sus pecados. Y bueno, entramos en este profeta. Estamos hablando de más o menos en la época del año 760 antes de Yeshua, época de muchas dificultades para el pueblo de Israel, el reino del norte, lo que se conoce como Efraín, o Israel, o el reino del norte, 10 tribus, época del rey Jeroboam II, del 781 al 753, una época en donde este rey hizo que Israel fuese una potencia, fue un reino fuerte, engrandecido, fortalecido, con dominio, y obviamente todo esto, ¿qué es lo que causa en un pueblo? Pues causa mucha seguridad, causa mucho confort, y además hay de los fuertes y de los ricos opresión en contra de los débiles y de los pobres. Una sección del país, de la nación, se enriquece, se favorece, siempre es un patrón que se va siguiendo, es como en todas las naciones, ¿sí? Los reinos y los reyes, los príncipes, los principales, siempre beneficiándose del resto de los habitantes, como siempre. Y hemos dicho que, aunque el Eterno, por medio de Amós, comienza recordando que va a juzgar a las naciones vecinas alrededor de Israel, sí, ya hablamos de estas naciones, de estos estados, ¿sí? Incluye por supuesto al reino del sur, que es Judá. Aquellos dice que se desentendieron de la Torá, que la abandonaron, pero se va a introducir en una serie de acusaciones, en una serie de exclamaciones, ¿verdad?, de exhortaciones hacia el reino del norte principalmente. Dijimos que aunque el profeta Amós viniera del sur, y aunque en un momento le dicen, ¿sabes qué, profeta? Regrésate a tu tierra, vete a predicar por allá a Judá, tú no eres de aquí, tú no te queremos aquí. Él es enviado, por supuesto, para el norte, él está predicando al norte y está anticipándolos al juicio que está muy cerca. ¿Qué año dijimos que es juzgada Samaria por medio de nada más y nada menos que los asirios a través de Sargón II? Es en el año 722, cosa que hemos estudiado también a detalle en estudios pasados. 722 fue la fecha en que finalmente pusieron sitio y arrasaron con todo el reino del norte. Aquí vamos a empezar a recordar cómo se les anticipó todo este juicio, cómo se les anticipó. Y bueno, y es que la condición del pueblo de Israel, ¿cuál era? Era que después de este confort, de esta conchudez, decimos en México, ¿verdad?, de exceso de confianza, pues empezaran a olvidarse del Eterno, ya dijimos la clase pasada, empezaran a dejar en desuso la instrucción, a olvidarla, y empezaran a crearse sus propias leyes y sus propias formas de proceder. De esta manera se extraviaron, entraron en tinieblas, tropezaron, cayeron, se debilitaron y finalmente van a ser llevados al exilio. Lo que vamos a ver más adelante son
son puros enunciados de exhortación en contra del pueblo del norte, del reino del norte, Efraín o Israel, por todos sus pecados. ¿Cuáles son los pecados más mencionados? Por supuesto, pues la idolatría, como también lo va a mencionar el profeta Oseas, la idolatría, la injusticia, la violencia, el asesinato, la corrupción. Es de veras un patrón que se va siguiendo de generación en generación. Es muy interesante que cuando uno ve, y no sé si ustedes han visto estas películas, ¿verdad? O episodios, series, no sé, de la época de Roma, por ejemplo, ¿no? De pronto hay algunas que han salido en los últimos años de Roma, por ejemplo, ¿no? Me gusta ver porque la historia es muy interesante. Y déjenme decirles que con todo y que sean imperios y que con todo y que había un senado, por ejemplo, en la República, ¿no? Porque antes que fuese un imperio y aún con esto, pues estaba el senado, ¿verdad? Estaban todos estos jueces, ministros, todas estas cosas. Era pura corrupción, era pura intriga, era tratos bajo la mesa, era traiciones, era asesinato, era y eso, y pecados sexuales también, ¿verdad? Adulterios, fornicaciones, hasta incesto y todas estas cosas. Era de veras una cosa desordenada, ¿no? Y bueno, estoy citando por decirlo y como lo plantean hoy día en estas series, pues la vida, por ejemplo, del Imperio Romano. Pero igual era el griego, igual eran los medos persas, y todos cayeron en estos vicios, los babilonios, los sirios, asirios, Egipto, todos. Pero lo que por supuesto el Eterno va a demostrar, y ha demostrado en toda la historia, es de que el mismo pueblo de Israel se corrompió de la misma forma. Es decir, ¿cómo, dice el Creador, cómo es posible que mi pueblo, teniendo la instrucción, teniendo el conocimiento, teniendo la sabiduría, teniendo todos los recursos para que pudiera llegar a ser una gran potencia y poder influir a todas las naciones y traer el reino, cómo es posible que dejan a un lado todo esto y se extravían en sus concupiscencias, ¿no? En todo, cualquier deseo, poder, avaricia, riqueza, la misma fama, ¿no? Dentro de, yo cuando veo estas cosas, por citar la historia y por entender mejor la historia, vemos, por ejemplo, al gran Senado romano, ¿no? Fíjense nada más, vemos al gran Senado romano, senadores poderosos, influyentes, que vienen de años y años, casi décadas, y que manejan y que controlan y todo esto. Y usted dice, no, bueno, Roma y su corrupción, asesinato, mentira, intriga, engaño, traiciones. Pero de pronto vemos al pueblo de Israel y dice, ¿sabes qué? Pasó lo mismo. Ahí no había senado, pero ahí estaba el Sanedrín, ahí estaba el consejo de sabios. ¿Cómo llegó a ocurrir todo esto? ¿Cómo el rey de Israel se corrompió de esa forma? ¿Cómo el consejo cayó en esa, pues, desvergonzada, ¿verdad?, situación tan baja de la ambición, del poder, de la intriga, del engaño, de la corrupción, de atrapar al injusto para dejar libre atrapar al justo para dejar libre al injusto, al asesino, al ladrón, pesas falsas, traiciones, todo esto. Imagínense, es una cosa que dices, ¿cómo? ¿Saben? Eso se sigue repitiendo. Todo lo que vamos a ir viendo y aprendiendo finalmente es una exhortación para nosotros, porque nosotros finalmente somos llamados a ser también ministros del Rey y venimos a ser parte de ese consejo también, de esos miembros de esta familia. Y vean cómo tenemos que nunca dejar la instrucción,
no omitirla, porque si no, entonces nos empezamos a desviar. Y apartándonos viene entonces el extravío, caminar en tinieblas, la desviación, la caída, el juicio. Fíjense nada más. Y no crean que necesitan parecerse al Senado romano o al Consejo o al Sanedrín del primer siglo. Por ejemplo, el Sanedrín del primer siglo. No hay necesidad de comparar tanto, estar buscando tantas comparaciones o ejemplos en Roma, que de por sí ya sabemos era una corrupción. Ya de por sí, desde que cuando pasa a ser, por ejemplo, un imperio, ¿verdad? Y se acaba la república y viene este autoritarismo del César, ya desde ahí empezamos a ver el patrón que se va repitiendo. En el pueblo de Israel lo mismo. Herodes, ¿verdad? Y su poder, ya de por sí no israelita. El sumo sacerdote, el gran ministro, ¿sí? Los grandes sabios del consejo. Y todo eso, imagínense un juicio injusto, por supuesto, en contra del Mesías, atribuyéndole cosas que no son, juzgándolo por unos cuantos que ya se habían confabulado, creando todo un juicio corrompido, por supuesto, mal ejecutado, a escondidas, bajo el agua, apresuradamente por la festividad, dando una conclusión y dando una sentencia. Es lo mismo. El Mesías, finalmente, para poder ser el rescatista de los justos, ¿sí? Tiene que pasar por las mismas injusticias. Tiene que pasar por las mismas injusticias. Y esto es lo que ya desde antaño se veía tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y el Eterno manda a los profetas y les dice, estos son, se han corrompido. Ahora, el mensaje para nosotros, por supuesto, sigue siendo el mismo también, aunque no estamos viviendo, o no vamos a decir, bueno, yo no estoy en la política, yo no estoy en tal puesto, yo no tengo esta responsabilidad. No, ¿saben qué? Fíjense que es la misma advertencia y también son las mismas actitudes, aunque en diferentes circunstancias, en diferentes lugares, con diferentes cosas. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo vamos a ir viendo poco a poco porque al final de cuentas el llamado es servir al Eterno obedeciéndole. Y esto es desde el principio hasta el fin. No importa que haya sido el fruto prohibido, por decirlo alegóricamente, como dice en Génesis, no importa que haya sido la violencia extrema, antediluviana, no importa que haya sido los pecados de Canaán, no importa que haya sido la depravación de Sodoma y Gomorra, no importa que haya sido la violencia de los asirios, el paganismo de Egipto, etcétera, etcétera. Al final de cuentas es la actitud delante del Eterno y lo que cada creyente tiene que hacer, o cada individuo de esta tierra tiene que hacer. Entonces, vamos a ir viendo todas estas enunciados que el Eterno va a darle a el pueblo de Israel, el reino del norte, y por supuesto tomándolo otra vez siempre como un espejo para mirarnos a nosotros mismos. Bien, vamos a iniciar capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3, verso 1 en adelante, y dice: Oh Bene Israel, oh hijos de Israel, hijos de Jacob, refiriéndose en este caso a las tribus del norte, ¿verdad? Que eran la gran mayoría y que estaban pues ahí incluidos, sobre todo los del norte. Escuchad la palabra que el Eterno habla, ¿qué dice? Contra vosotros, contra toda la familia que saqué de la tierra de Egipto. Ya desde aquí comenzamos a sentir el peso. Oh, Bene Israel. Esta expresión, ¿verdad?, de decepción. Y luego dice, Shma, escucha, Hadavar, la palabra del Eterno. A final de cuentas, todo lo que el Padre quiere que escuchemos va a venir de su palabra. Todo es su voluntad.
sea por medio de la Torá, sea por medio de los profetas, sea por medio de los jueces, sea por medio incluso de los malajim, sea por medio del mismo Mesías, es palabra del Eterno, es esta. Y esta sí es palabra del Eterno. Esto sí es autoridad del Todopoderoso, esto sí es deseo de Él, esto sí es orden de Él. Tenemos que volver a recordar que palabra del Eterno es en contra de toda desobediencia, iniquidad, transgresión, malicia, por supuesto, jactancia, egoísmo, todo lo que es rebeldía, pecado, anarquía. Y lo digo ¿por qué? Porque también, lamentablemente, volvemos a recordar que estamos en una generación tan perversa que se levantan tipos por todos lados, como ustedes ya saben, que han escuchado, han visto, como ustedes incluso han oído, estando en esos lugares, que dicen, el Señor me dijo, palabra del Señor, y vino palabra a mí, y el Señor me está diciendo, y el Señor me habló de noche y en sueños, y quién sabe qué. Y más adelante en los profetas vamos a ver también que dice, cosa que yo nunca les he hablado, dice el Eterno. Cosa que yo nunca les he dicho. Que sueñan, dice, de sus propios sueños. Tienen sueños, dice, engañosos. Y todo es mentira, y todo lo crean. ¿Y por qué? Engañoso el corazón. Se la pasa de emociones, sentimientos, sensaciones, imaginaciones. Interesantemente, cuando se habla la palabra del Eterno, tiene dos sentidos. Fíjense nada más, la palabra del Eterno tiene dos sentidos, o tiene dos propósitos principales. Número uno está en la Torá, obedécela, para que te vaya bien. Obedéceme, te estoy probando y yo te hago bien. O número dos, de advertencia y de juicio. Fíjense nada más. Es decir, nunca va a venir el Eterno, o alguien mandado por el Eterno, solamente para decirte bondades, beneficios, prosperidad, bendiciones. Nadie puede hablar del Eterno solamente diciendo, te va a ir solamente bien. No va a ser pura vida, como dicen los hermanos ticos, ¿verdad? En el caso del Eterno no es pura vida. Bueno, en el caso más bien de los falsos profetas que dicen que viene del Eterno, no siempre es pura vida. ¿Y por qué? Porque en la Torá es muy claro, es obediencia primero. Obediencia, santificación, y entonces viene una recompensa. Y si no hubo esto, entonces en realidad lo que trae como consecuencia esto es, entonces arrepiéntete. Arrepiéntete porque viene el mal. Bueno, cuando viene el falso profeta solamente dice, el Señor me dijo que va a haber prosperidad, que va a ir esto, que va a ir todo bien, que sigue adelante, que pacta, que haz, que sube, que baja, que ven, que un lado para el otro, que brinca, ¿verdad? Que ya saben todas estas cosas, que el celular ungido, que el agua ungida, que la botella ungida, todo bien. Pero no hay ni obediencia y no hay ni exhortación. Así es lo que la gente quiere escuchar. Y así le pasó al pueblo de Israel. Es muy importante entender eso. Cuando solamente estás escuchando, hay aplausos, ahí va todo bien, ahí adelante, y no te preocupes, y no pasa nada, y tú sigues así, cuidado. Ese no es el mensaje correcto. El mensaje correcto es obedece el mandato del Padre. Y si no estás bien por el camino, entonces te va a venir una exhortación, una reprensión. Vuelve al Todopoderoso, vuélvete a Él, porque si no entonces va a ocurrir un juicio. Así de sencillo. Y aquí, cuando habla el Eterno ya de esta forma, entonces la palabra del Eterno, ¿qué dice? Habla contra ustedes, casa de Israel. Contra todas las familias que saqué de la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta? En contra. No es a favor ni tampoco es neutral. Cuando es a favor es obedece. Y cuando es finalmente en contra es, o cuando es reprensión es en contra. En contra de ti. Dice, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por eso
os pediré cuentas de todas vuestras iniquidades. A ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y bueno, aquí el Eterno les recuerda, por supuesto, a todos los descendientes de Jacob, ¿por qué? O más bien, ¿cuál es su origen? ¿De dónde vienen? Les dice, ustedes tienen un origen, a ustedes yo los conocí desde antes, a ustedes yo los llamé, a ustedes los he escogido, a ustedes les dije, Am Segulá, pueblo de mi propiedad. Dice nada más, pueblo de mi propiedad. ¿Sí? Y dice a nadie más. Y como tal, entonces yo les voy a pedir cuentas, dice aquí. Yo te voy a pedir cuentas ¿de qué? De tus iniquidades. ¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Rugirá el león en la espesura sin que haya presa? ¿Rugirá el leoncillo en su guarida sin haber apresado? ¿Caerá el pájaro al suelo si no hay trampa? ¿Saltará la trampa del suelo sin haber atrapado? ¿Se soplará el shofar en la ciudad sin que se alborote el pueblo? ¿Sucederá alguna desgracia en la ciudad sin que el Eterno la haya enviado? Si Adonai dice sí, dice Adonai no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Vámonos en partes con esto porque es muy importante. Y se los digo también porque es muy importante entender para nosotros, después de 2 milenios y medio, más de 2 milenios y medio, que también el Eterno a través del Mesías y los emisarios también ha hablado palabras de profecía anticipadamente y que van a ocurrir. Es decir, no vivimos en una época neutral, sin ningún efecto en nada, sin esperar nada. Ya saben, hay una doctrina por ahí en donde dicen, no, ya no falta nada, todo sigue normal, todo sigue hacia la eternidad, no pasa nada, vive como quieras, casi, no hay nada después. No, sí, porque el Eterno siempre anticipa lo que va a hacer. Y a veces no tanto, y en este caso, por ejemplo, no es tanto lo que va a hacer, sino cuál es nuestra respuesta para lo que va a hacer. ¿Hay una reacción de nosotros? ¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Dice, ¿rugirá el león en la espesura sin que haya presa? Dice el Eterno, está diciéndoles algo. Bueno, número uno, para el contexto, dentro del contexto para ellos. Número uno les dice, yo los conozco, yo sé su origen, yo sé a qué los llamé, yo sé quiénes son, y por lo tanto yo les voy a pedir cuentas de todas sus transgresiones, de todos sus pecados. Número uno, entonces, yo los he conocido. Ahora, queremos tomar siempre la Escritura y tomarla como un espejo hacia nosotros. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los conocidos del Eterno? Esto ya lo hemos hablado antes también, yo lo hemos mencionado, pero tenemos que volver a meditar en esto. Yo en clases pasadas, usando las palabras del Eterno por medio de los profetas, he tenido que ser y tenemos que ser muy directos y muy sinceros y muy radicales. Y hemos tenido que decir, a ver, ¿somos hijos o somos bastardos? ¿Sí? ¿Somos verdaderos hijos? Ya lo vimos en la carta también de Shaul a Timoteo. ¿Somos verdaderos creyentes o hay actores y actrices? ¿Están verdaderamente santificándose o nomás le hacen el cuento, como decimos en México? ¿Son verdaderamente conocidos del Eterno o solamente dicen que le conocen? Esto es muy importante cuando vamos a ver este mensaje a Israel en su época y lo que vivían, y lo tomamos como espejo, y lo primero que decimos, a ver, número uno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos aquí? ¿Por qué lo hacemos? ¿Con quién estamos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Hacia quién lo hacemos?
¿O será que solamente estamos siguiendo a alguien? ¿O será porque nos obligan? ¿O será porque no me queda de otra? ¿O será porque estoy en medio de tal gente? ¿O será porque algo tengo que hacer? ¿O realmente lo estamos haciendo? Dice, a ustedes solamente los he conocido, les dice el Eterno al pueblo de Israel, pero hoy día por medio del Mesías y ha abierto la puerta a las naciones, nos ha conocido a todos nosotros. La pregunta es, ¿nos ha conocido verdaderamente? ¿Y le conocemos a Él verdaderamente? ¿Por qué? Porque si algo anda mal en nuestra vida, o peor, no solo algo anda mal, o pueden andar muchas cosas mal en nuestra vida, entonces lo que va a pasar es que va a decir, bueno, si tú eres mi conocido y eres de mi conocimiento, entonces yo te voy a pedir cuentas. Otra vez, aquí hay de dos. Si nos conoce y le conocemos, o podemos andar en obediencia y todo va a ir bien, o podemos andar en rebeldía y entonces todo va a ir solamente a juicio, ¿verdad? A juicio y a castigo. Permítame un poquito, a ver si anda mi esposa por ahí. A ver que es que tengo por aquí a Mical y ahí ya viene por ella, no se vaya a girar por aquí, ya tiene un ratito que está despierto, se vaya a girar, gracias. Perdón por la interrupción. Entonces, importante es ver también esta palabra del Eterno que le envía a su pueblo en aquella época, porque hoy la envía también a su familia, a aquellos que ha tomado como hijos, y también nosotros tenemos que pensar en esto. ¿Qué somos? ¿Hay hijos aquí? ¿Hay verdaderos hijos? Porque evidentemente espero que los haya, pero también, como lo pasó y lo ha pasado en todas las épocas, por no decir la palabra espeluznante, ¿verdad? Hay quienes solamente están como de oyentes, ya hablamos también eso, ¿verdad? Como de arrimados, como de ahí, ya ni siquiera arrimados, porque el término arrimados en el primer siglo era porque no los aceptaba el pueblo y solamente se arrimaban. Hoy día ni siquiera arrimados, hoy día hasta forzados, hoy día hasta necesitados porque pues no les queda de otra, pero siempre la pregunta del Eterno va a ser, ¿quiénes son mis conocidos? Porque, por otro lado, los que son sus conocidos son los que Él siempre está pendiente. Y son los que siempre, también aquí hay algo muy importante, siempre está pasando algo en sus vidas, siempre. Obviamente delante del Eterno. El que no, su vida simplemente es normal. Su vida simplemente es normal, vive, sale, su mundo afuera, sus cosas, va, viene, entra, sí escucha, sabe, oye, tiene información, pero cuando no pasa nada en su vida es porque simplemente es la vida del mundo, la vida normal. Y es algo también que tenemos que considerar, sobre todo a esas alturas, ¿no? El pueblo de Israel, fíjense, estaba metido en una vida cotidiana, tan del mundo, que ya ni sabía quién era. Solamente porque nació entre el pueblo, solamente porque creció, solamente porque le dijeron, solamente porque llevaban el nombre, Bené Israel, ya decían que eran algo. Pero la verdad de las cosas es de que habían abandonado finalmente lo que eran. Y por eso el Eterno le va a decir, yo te voy a llamar a cuentas. Bueno, y viene esta expresión, andarán dos juntos sin estar de acuerdo, rugirá el león en la espesura sin que haya presa, y me voy hasta el 6, se sonará el shofar en la ciudad sin que se alborote el pueblo, sucederá, verso 6b, alguna desgracia en la ciudad sin que el Eterno la haya enviado. Fíjense nada más. Así dice Adonai el Eterno, no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Ciertamente los profetas son para anunciar todo aquello que el Eterno va a hacer, bien o mal. Para bien, qué bueno, para mal, cuidado.
Pero siempre el Eterno, fíjense, nos da discernimiento. Él siempre se está anticipando y nos está dando esta capacidad, ¿verdad?, para poder tener una apreciación, un panorama, un discernimiento de las cosas. Todos nosotros tenemos que estar capacitados de esa forma, de poder tener, así como en el mundo, ¿verdad?, le llaman visión empresarial y que no sé qué, y que de laboral y que proyectos y que no sé cuántas cosas, y organizan y todo eso. Nosotros como creyentes tenemos que estar también dotados del Eterno para tener un rango de percepción más allá de lo que la gente normalmente tiene. ¿Por qué? Porque tenemos que estar como atalayas. ¿Qué hacía una atalaya? A ver, ¿qué hacía una atalaya? En la época bíblica, no solamente Israel, sino todas las naciones regularmente tenían sus ciudades importantes amuralladas, cerradas. Y esas murallas, por supuesto, eran una protección, ¿sí?, al enemigo. Pero los habitantes adentro no podían ver nada. Los habitantes adentro no podían ver hacia afuera. Estaban muy seguros, estaban confiados, no pasaba nada. Pero para ellos estar seguros, estar preparados, estar atentos, tenían que subir atalayas. Así es, los centinelas. Y estos estaban todo el tiempo en las murallas, rotándose los turnos, noche y día, noche, tarde y día, ¿viendo qué? Viendo más allá de los contornos, viendo hacia afuera, viendo hacia lo lejos, tratando de percibir cualquier movimiento sospechoso, tratando de ver de lejos el enemigo y su astucia. Y estos eran los que cuando veían algo a lo lejos, lo podían discernir, agarraban el shofar y prepárense para la guerra. Así es, entonces se subían a las murallas, observaban y avisaban, dicen aquí el peligro, así estar atentos, constantes, y tocaban el shofar, así es. Estar velando y avisaban, dice cualquier cosa, y bueno, todo eso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener ese regalo del Eterno también, de estar como atalayas. Es como todo. Los padres, por ejemplo, cuando vemos a nuestros hijos, bueno, nosotros, por ejemplo, vamos cercándolos. Nosotros los hemos cercado bastante. Los que nos conocen saben que los tenemos muy cercados. No solamente afuera, aquí mismo adentro, ¿verdad?, de la misma información, de la electrónica, de los medios digitales, están muy cercados ellos. Hacia afuera pues más, ¿no?, porque no van a escuela, no van a salones, no van a esas cosas, entonces nosotros somos así, ¿por qué? Porque sabemos el peligro de lejos, así de sencillo, ¿no? Pero por ejemplo los que no están en situación, ¿qué es lo que hacen? Pues obviamente lo que tienen que estar haciendo es estar extendiendo la visión, ¿no? Porque imagínate un hijo cuando sale de tu casa, boom, dices tú, va a la escuela. Pero tú dices, ¿pero qué va a la escuela? Bueno, independientemente de que si va a aprender o no aprender teorías verdaderas o teorías falsas, lo que sea, no puedes estar tan seguro de quién se acerca fuera de él. En Estados Unidos, por ejemplo, hablando de una de las facetas, en Estados Unidos, a veces los padres podrían pensar, mando a mi hijo a la escuela, pero yo no sé si nunca más va a volver, porque sale un niño loco por el mundo, atrofiado por cualquier cantidad de cosas, distorsionado de la vida, con un arma, y asesina a no sé cuántos con una arma de alto poder. Bueno, estoy hablando de casos diferentes, ¿no? Por ejemplo, porque van y la filosofía los engañan, y las opiniones, y el humanismo y todo. Pero incluso hasta un desquiciado entra a una escuela y hace una matazón. En la semana me llamó la atención un caricaturista, ¿verdad?, que escribe y dice el presidente norteamericano, ¿verdad? Dice, el presidente norteamericano ha dicho a los estadounidenses que no viajen a estos lugares de México, y ponen ahí varios estados, ¿no? Ya saben, los más problemáticos, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas,
y todo eso, ¿no? Y pone el caricaturista: no vayan a estos lugares, dice, porque se parecen a tales estados de estado. Obviamente no lo dijo esto el mandatario estadounidense, ¿verdad? Pero dice, pero se parecen a estos estados, estos y estos y estos y esos, donde salen gente a acribillar a estadounidenses, ¿no? Y entiéndase que no les llaman terroristas, les llaman estadounidenses desquiciados que por algo agarran las escopetas, las metralletas y matan a sus compañeros, ¿no? Pero lo que voy es eso. El atalaya necesita ver más allá. Tú ves todos los peligros afuera y tú dices, ¿sabes qué? Tengo que ir cercando la vida de los míos, porque hay muchos peligros afuera. Y lo digo por esto: los atalayas observaban y tocaban el shofar porque había algo. Y el Eterno está diciendo, aguas porque viene algo. Yo no hago nada sin que antes yo avise a mis profetas. Ahora, en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sobre todo los padres de familia. No te conformes, escúchame bien, no te conformes con la confianza que te dan tus hijos. Déjenme decirles que el enemigo es tan astuto y las mañas del enemigo son tan astutas y la condición del humano es tan caída que el hijo o la hija te puede decir, es que voy a comerme un helado con mi amiga y resulta que, ¿me entiendes? Y parece que lo habitual es engañar y mentir. Engañar y mentir. Así que si tú no tienes una visión más amplia del peligro, no eres un atalaya. El pueblo de Israel se confió tanto, tenía sus atalayas así en las murallas, estaban observando, pero ya no estaban observándose a sí mismo para cuidarse de la transgresión, sino de los enemigos que simplemente le iban a quitar su tranquilidad, que básicamente eran los enviados del Eterno. Imagínense nada más, los enviados del Eterno finalmente eran sus enemigos. A los profetas verdaderos los llamaban enemigos. El Eterno les está diciendo aquí, ¿saben qué? El león ruge por algo. El león ruge porque hay una presa, porque está un desafío. El pájaro cae, dice, porque hay una trampa. La trampa salta porque hay un atrapado. El shofar suena en la ciudad y el pueblo tiene que alborotarse. Y les dice, ¿creen que suceda alguna desgracia en la ciudad sin que el Eterno la haya enviado? Dice, se las estoy anunciando. Se los estoy diciendo ya. Así es, dice. El Eterno Adonai no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Dice en el 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Adonai, el Eterno, habla, ¿quién no profetizará? Proclamad por los palacios de Asdod, decid en los palacios de Egipto, reuníos en los montes de Samaria, ved el tumulto en medio de ella, las opresiones en su interior, vean el tumulto y las opresiones. No saben hacer lo recto, dice el Eterno. Atesoran en sus palacios frutos de rapiña, de robo y de saqueo. Por eso, así dice el Eterno Adonai, un enemigo, vean, vendrá y rodeará la tierra, Eretz, acuérdense, la tierra a la cual se está hablando en el caso de la tierra de Israel. No hay que sacarlo de contexto, no hay que decir que toda la tierra actualmente, ¿verdad? En el contexto, rodeará la tierra, derribará tu fuerza y saqueará tus palacios. Tus palacios. Así dice el Eterno, dice, como el pastor rescata de las fauces del león un par de patas o la punta de una oreja, así serán rescatados los hijos de Israel que habitan en Samaria. ¿Cuál esquinero, dice, cuál esquinero de un reclinatorio
cual astilla de la pata de una cama. Fíjense nada más. Bueno, así dice en el verso 12. Ahora, esto es por demás espeluznante. Fíjense cómo el Eterno toma de todas las situaciones, cómo pone de todas las situaciones un ejemplo para nosotros, ¿no? Se los pone el pueblo de Israel. Número 1 le dice, te estoy avisando que viene un juicio. Primero te estoy diciendo tus pecados. Número 2, te estoy avisando que viene el juicio, así que vuélvete a mí. Pero si no te vuelves a mí, te va a pasar como cuando el león atrapa una oveja. Fíjense nada más como dice. Ahí va el pastor, ¿verdad? Apresurado. Ay, llegó el león, el lobo y la oveja. Y dame mi oveja. Y que le quita nada más las patas, ¿no? Un par de patas. O la punta de la oreja rescata. ¿Qué significa esto? Que va a haber gran pérdida. Gran pérdida. Aquí es donde vamos a recordar lo que dice en la Torá sobre la desobediencia del pueblo. ¿Se acuerdan? Bueno, recientemente terminamos el estudio de Devarim, en donde claramente vemos que el Eterno les dijo, si se deciden por el mal, entonces lo que van a obtener es maldición. Y en vez de haber sido, ¿qué dice? Tantos y muchos como la arena que está en las orillas del mar, y tantos como las estrellas en la noche, dice, vendréis a ser, ¿qué dice? Pocos. Es decir, en vez de ser toda una oveja completita, lo único que va a ser es un pequeño remanente. Un remanente de un remanente, ¿verdad? Una orejita. Ya ni siquiera la cabeza. Nada más la orejita. O un par de patas. O cual esquinero, dice, de un reclinatorio. O cual astilla de la pata de una cama. Fíjense nada más. Ahora, cuando todos nosotros vemos esto, porque tengo que incluirme, por supuesto, siempre, cuando vamos a tomar el espejo de la Escritura y ponerla ante nosotros, la pregunta es, ¿a poco no da temor? ¿A poco no da miedo cuando el Eterno ya mandó una palabra? Y para nosotros tenemos nuestras propias palabras, porque bueno, cualquiera puede decir, bueno, eso le pasó a los judíos, ¿verdad? Ya saben, a Israel, el pecador, y mira cómo les fue y se perdieron. La pregunta es, ¿nosotros estamos libres de juicio? ¿Acaso no han leído que dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca? Me das asco, me das repugnancia. ¿Han sentido esta fuerza en el abdomen cuando tu cuerpo está repugnando algo y quieres sacarlo? Es una fuerza, de veras, es incontrolable. Es involuntaria. Los que hemos experimentado esta cosa, es una cosa que obviamente te extraña, porque dices, ¿cuándo he tenido este movimiento involuntario de mi cuerpo que está sacando algo? Entonces imagínense. Bueno, solamente lo digo para que no nos confiemos y digamos, bueno, esto ya pasó, esto le pasó a ellos y pobrecitos, ¿va? No, ¿saben qué? En Apocalipsis hay 7 advertencias serias en contra de todos los creyentes, aunque habla específicamente a congregaciones, está hablando también en épocas, pero finalmente todas se pueden juntar para cualquier creyente. Pero especialmente en la Odisea, para nuestra generación, está diciendo, ¿sabes qué? Me das asco. Porque no eres ni frío ni caliente, eres tibio. ¿Qué es tibieza? ¿Qué es tibieza? ¿Qué es tibieza? A medias. Mediocre. ¿Sí? Mediocre. ¿De dónde viene mediocre? Mediocre. Un pie aquí, un pie allá. Está dividida su vida. Bueno, si se le puede decir dividida, ¿no? Porque parece que más bien está allá y finge estar acá. Entonces, fíjense nada más, eso es algo, pues que repercute en eso. Dicen por acá, medio obedece, ¿verdad?
medio cree, medio obedece, falta de compromiso también dicen por acá. Falta de compromiso. Imagínense nada más, por ejemplo, ¿qué le pasa a un trabajador que va a una empresa, firma el contrato, ¿verdad? Aquí están tus prestaciones, aquí están tus beneficios, tu sueldo, va a ser así, va a ser asado y todo bien, todo esto, ¿no? ¡Wow! Y de pronto el trabajador llega tarde, y falta 3 días, 2 días, y luego llega otra vez tarde y se sale antes, y peor, hace mal su trabajo, y lo hace y no lo hace, y medio lo hace, y se va y deja un desastre en su oficina, ¿verdad? Empiezan a salir malas cuentas. Imagínense qué es eso. ¿Qué dirá el dueño de la empresa? Este elemento es un desastre, esto no me sirve en la empresa. Pues si este elemento, vámonos para afuera, ni está aquí y no está, y nada más quiere los beneficios, nada más quiere las bendiciones. Hemos hablado de eso, ¿se acuerdan antes? Nada más quiere las bendiciones, nada más quiere llegar a cobrar el cheque, ¿verdad? En la quincena o en la mensualidad, dependiendo. ¿Han escuchado ese tipo de creyentes? Que nada más quieren las bendiciones, nada más quieren recibir, nada más quieren tener, que no les pase nada, que vaya todo bien, que todo, ¿verdad? Pero en su respuesta al Eterno, ¿qué son? Son mediocres, no están fervorosos, no están obedientes, no están consagrados. Entonces, evidentemente es algo que el Eterno también siempre demandó. Y bueno, el juicio va a ser así dice el Eterno: como el pastor rescata de las fauces del león un par de patas o la punta de una oreja, así serán rescatados los hijos de Israel que habitan en Samaria, cual esquinero de un reclinatorio, cual astilla de la pata de una cama. Fíjense, la gran Samaria, la gran capital del reino del norte, iba a ser despedazada. Iba a llegar como un león el reino asirio, y ahorita vamos a ver todas las cosas que iban a hacer estos salvajes. 13. Oíd y testificad ante la casa de Jacob, dice Adonai, el Eterno, Elohé Sebaot. Cuando pida cuenta de tus delitos a Israel, le pediré cuenta de los altares de Betel. Los cuernos del altar serán arrancados y caerán a tierra. Qué tremendo. Exhibiendo totalmente al reino del norte y a la gran capital Samaria. Dice, yo voy a pedir cuentas de los delitos de Israel. Fíjense nada más de los delitos. ¿Qué es un delito? Vamos a ver la palabra que usan aquí en el hebreo. Bueno, otras versiones dice rebeliones. Vean, es el pecado de pesha. Ahí está, pesha, una revuelta, una rebelión. Esto es anarquía, defraudar, fraude, infracción, falta, iniquidad, maldad, ofensa, pecado. Bueno, viene todo lo que relaciona, todos los sinónimos de pecado y revuelta y rebeldía. Pero es básicamente esto, vean. Es rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición. Es decir, conocimiento de delante de con quién estás, porque no es por ignorancia, porque no es por descuido, porque no es por omisión, sabes, pero no te importa. Sabes, pero no te importa. Te importa un cacahuate, pues. Sabes que no debes y tú dices, me vale cacahuate. Sabes que no es por ahí, sabes que no es el camino, sabes que debes evitarlo, sabes que no debes hacerlo, sabes, y dices, me importa un cacahuate. Esto es lo peor que el Eterno ha demandado de los suyos. Sabes que no debes tener un ídolo y lo tienes rebeldemente delante de mí. ¿Qué les parece? Cuando pida cuenta de sus delitos a Israel, le pediré cuenta de los altares en Betel. ¿Cuáles altares? Ya dijimos, Jeroboam I,
casi 200 años antes, poquito más, instauró en Samaria y en Betel, en cada ciudad, un becerro de oro y les dijo: aquí están tus dioses, oh Israel. Ya no desciendas a Jerusalén, ya no vayas a sus festividades, te voy a hacer una festividad en el mes octavo, aquí tienes todo, aquí te pongo tus sacerdotes, tus ministros, trae aquí tus diezmos, tus ofrendas, trae tus oraciones, trae todo, aquí es la congregación, aquí están tus dioses, aquí regocíjate. Bueno, yo sé que muchos van a decir: ay, gracias Padre, ¿verdad? Porque yo no soy ese paganote que está en el templo, delante de la cruz, o de la Virgen, o de todos los santos, o de, yo que sé, de la Torre Eiffel, o de la Pisa, o de cualquier, de la Libertad, o ¿cómo se llama? Columbia. Cualquiera puede decir: ay, somos libres de idolatría. Déjenme decirles que hemos estudiado antes que no necesariamente un objeto de yeso o de oro es un ídolo. ¿Qué otra cosa puede ser un altar de idolatría hoy día entre los creyentes? A ver, y se los voy a dejar a ustedes, porque la gran parte de ustedes lo responden. Ahí va, y es para todos. ¿Qué cosa el Eterno puede decirnos a nosotros? Cuando te pida cuentas, te voy a pedir por estos pecados. Que se vuelvan un ídolo, que se vuelvan una obsesión, que se vuelvan una rebeldía, se vuelvan una traición al Eterno, se vuelvan una revuelta delante del Eterno. Y pongan el nombre que sea, el mundo te los pone como un ídolo. ¿Sí o no? A ver, no tengan miedo a teclearle. Dicen por acá: el trabajo, el teléfono, deportes, religiones, alguna costumbre. El fútbol, el gran ídolo, ¿verdad? Sobre todo en América Latina es un ídolo, ya saben, toda la masonería que hay adentro, ¿verdad? El fútbol, orgullo, la escuela, televisión, música, moda, comidas, carrera, dinero, religiosidad. Dice nada más. Claro, todo lo demás, ideologías, filosofías, francmasonería, ponen acá. Uno mismo, el ego, béisbol, hasta el novio, amigos, escuela, pasatiempo, el yo-yo, ¿verdad? Tradiciones, todo lo que el mundo ofrece, dice Mónica, todo lo que es la gran mesa del rey de este mundo, del príncipe de este mundo, y te lo puede hacer un ídolo. El dinero ponen acá también, el ego, el humanismo, a veces a los mismos hijos, a veces la misma pareja, la casa, el auto, el árbol. Oigan, hoy día es una cosa loca, con la libertad de género, ¿verdad? Con el género X y el género animal y no sé qué tantas cosas. Todo se convierte en ídolos. Hasta comer chicle ponen acá. Bueno, los ídolos cristianos en la música, los ídolos cristianos, hasta sus ungidos, ¿verdad? Sus pastores. Ministerio, dice, hasta una congregación, las tradiciones, amargura, la cocina, la costura, las noticias. Vean que hay tantas cosas tan regulares y comunes en el mundo que se vuelven ídolos. Se vuelven ídolos. Miren que está aquí la palabra del Eterno por medio del profeta en contra de Israel. Ellos por sus 2 becerros de oro en Betel y en Samaria, y por todos sus demás nichos idolátricos y todos los ídolos que habían adquirido. Pero también se les juzga por avaricia, por injusticia, por soborno, por enriquecimiento, por deleites materiales, por mentira, por cohecho, por traición, por rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjenme decirles que si en aquella época había, por ejemplo, esto del hedonismo, por ejemplo, hubiera internet, hubiera auto, hubiera todo eso, ese pueblo y cualquier pueblo se desvían a la misma situación. Se desvían a lo mismo.
es como para que el Eterno nos diga: te digo a ti, Israel, para que me escuchen todas las naciones. Porque finalmente la idolatría, como se manifiesta en el hebreo, ya hemos dicho que la palabra que se usa también tiene que ver con infidelidad. Como infidelidad, ¿cierto? Y regularmente la infidelidad se asocia, por supuesto, en la pareja. ¿Qué es una infidelidad en la pareja? Aparte de una traición, es una ofensa, es una burla, es descaro, es algo desproporcional en contra de la pareja. Igual lo veamos delante del Eterno, que es una adulterio, una infidelidad, una idolatría. Es eso. Es despreciar al Creador y decir: no pasa nada. No pasa nada. Otra vez, ahí dice, en esta versión dice delitos. Dice delitos. En el hebreo, la palabra es pesha. Y pesha es una de las palabras que se traducen como pecado, pero cuyo significado en hebreo es una revuelta en contra del Eterno, una rebeldía directa, una anarquía. Te conozco, pero no me interesa. Lo sé, pero importa un cacahuate. A ver, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Y ustedes me dicen si este es el espíritu de, ¿cómo podríamos decir? Del Israel en rebeldía, en pecado. Número 1, por ejemplo. Y bueno, siempre a veces nos basamos en las cosas más prácticas, en las cosas más fáciles, ¿no? Más cercanas. Número 1, a ver, ahí les va. Piensen de un creyente, una persona que dice: sí, Señor Padre, te voy a obedecer y dame tu palabra. Y luego él dice, por ejemplo: yo le di al hombre una semana y le ha dado un día de reposo, el séptimo. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese hombre creyente? Tiene que decir: sea tu voluntad hecha en mi vida, el reino de los cielos venga a mi vida, yo observo el día que tú ordenaste. Pero ¿qué pasa? Que uno que dice: no, es que ya no es porque dijo San Constantino, padre de San Constantinopla y nuestro gran reformador, que es el domingo, así que vamos a hacer el domingo. ¿Qué es eso? Eso es rebeldía, porque maldito el hombre que confía en el hombre, porque está siguiendo un hombre y está rechazando al Eterno, ¿cierto? A ver, ustedes díganme, ¿sí o no? Vamos a poner otro ejemplo. Dice el Eterno, por ejemplo, sí, claro, por ejemplo, acá, y lo saben, ¿verdad? Claro, nos estamos yendo con los pobres cristianos, ¿verdad? Que dicen que todo el tiempo hablamos mal de los cristianos. Primero estamos hablando de un sistema. Y luego de la actitud rebelde de una persona. Sea la persona que sea. No le puse nombre. Solamente dije una persona. Bueno, vámonos con el Islam, por ejemplo, ¿no? Vamos con el Islam. Viene finalmente Yeshua, Hamashiach, y dice: en el principio no fue así, por ejemplo. En el caso del matrimonio, ¿no? ¿Y qué dice Yeshua? Varón y hembra los creó, tan, se acabó. ¿Y qué dicen, por ejemplo, los árabes hasta el día de hoy? No, Alá dice que podemos tomar una segunda esposa, tercera, cuarta, quinta. Incluso hasta hay algunos que se basan de la Torah para decir: mira, que los patriarcas, que la poligamia, que quién sabe qué. Aunque les diga: espérame, es que Yeshua dijo varón y hembra los creó. No se diga más. Se unirán, será una sola carne. Y eso que ya unió el Eterno, el hombre no lo puede separar, por ejemplo. Que vengan los árabes: no, es que Alá y el Corán y el gran Corán, y dice: yo quiero otra esposa y otra, y yo soy muy rico, soy petrolero, y a todas les voy a dar el mismo Mercedes-Benz, y a todas les voy a dar el mismo vestido de seda, y a todas les voy a mandar de vacaciones al mismo lugar con todo pagado. Yo puedo. También es rebeldía. Vámonos con otro ejemplo, el catolicismo, ¿no? Es que María, la Virgen María, Madre de Dios, es intercesora.
Y tú ves en las Biblias y te dices, espérame, todo lo que se dice, el intercesor es el Mesías, es el enviado del Eterno. Miriam solo fue una mujer que fue una persona consagrada, como mujer dio a luz al Hijo del Todopoderoso. No tendrás ídolos, no tendrás imagen, hay un solo Elohim y un solo mediador, Yeshua, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Y viene el católico y dice, no, ella es la Madre de Dios, es intercesora, es salvadora, es corredentora y es todas estas cosas del canon. Y la pregunta es, ¿y eso cómo se llama? Rebeldía. Viendo el texto, ¿por qué pues te vas con lo que dice un hombre? Y así podemos poner muchos ejemplos. Muchos ejemplos. En la Torá, desde principio a fin, están todos los ejemplos. Para los hombres, ¿qué dice la Torá? No adulterarás. ¿Qué dice Yeshua? Codiciarla, simplemente desearla, tener este deseo concupiscente, por ejemplo, con alguien, dice, ya es adulterio. Lo haces, rebeldía. Esos son los pecados de pecho. Para los jóvenes, por ejemplo, hay un ejemplo para los jóvenes, para todos los jóvenes que sean creyentes. No te unirás en yugo desigual. Pregunta, ¿quién lo sabe? Todos lo saben. Hasta en la cristiandad lo saben. Pregunta, si un creyente o una creyente toma o inicia algo con una pareja incrédula, pregunta, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Obediencia o rebeldía? Lo sabes. Lo sabes. Igual que robar, igual que matar, igual que esto, igual que el otro, igual que todo lo que ya sabes. ¿Qué es rebeldía? ¿Qué es lo que le estás diciendo al Eterno? Simplemente, oh Eterno, me importas un cacahuate. Yo hago lo que yo quiera. No me interesa tu sabiduría, no me interesa tu conocimiento, no me interesa tu instrucción. Yo hago lo que se me da la gana. Rebeldía. Rebeldía, ojo, con V, ¿verdad? Perdón, con B. La otra es revelación, ¿verdad? De revelaciones, es con B. Rebeldía. ¿Qué es lo que está diciendo finalmente, pues, esa actitud? Está diciendo, bueno, yo no sé si diría, oh Eterno, ¿va? Sería, ¿sabes qué? No sé quién seas, no sé cómo te llamas, no sé cómo llegaste a mi vida, no me interesa lo que diga tu Torah, yo hago lo que yo quiera. Eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Eso es lo que estaba pasando en Israel, eso es lo que pasó con todas las naciones, eso es lo que pasó con todos los imperios, eso es lo que sigue pasando hasta el día de hoy, cuando dices, no me interesa lo que dice tu instrucción, yo hago lo que yo quiero. Si se me antoja esto, se me antoja el otro, si quiero ir, si salgo, si subo, si bajo, si como, si escucho, si digo, si no digo, no me interesa. Casi, eso es. 1 Samuel 15:23, pone aquí Joel, dice la rebeldía es tan grave como la adivinación. Vean, está en la misma categoría pesha como los adivinos, como la arrogancia, como la idolatría. Dice, como tú has rechazado la palabra del Eterno, dice, Él te ha rechazado como rey, cuando le dicen a Saúl. Rebeldía y anarquía. Por lo más que querramos en esta vida que es al Todopoderoso, tenemos que reconsiderar nuestras formas de pensar, nuestras formas de decidir, nuestras formas de andar, nuestras formas de vivir. Y es para todos, comenzando con un servidor. Por eso somos súbditos, por eso somos siervos, por eso somos hijos, por eso somos esclavos. ¿Para qué? Para que estemos sometidos y obedientes al Creador, al dador de la vida, al que nos ama, al que nos ofrece. Fíjense nada más. ¿Pero qué? Pero viene el ser humano y dice en su actitud, me importas un cacahuate, yo hago lo que quiero. Yo me comporto como quiero. Hay casos, y sobre todo dice que son creyentes, e incluso que por todas estas cosas van de mentira en mentira, y en mentira y en mentira. Y todo el tiempo. ¿Cómo le llaman ustedes a eso?
Cuando pida cuenta de sus delitos, le pediré cuenta de sus altares. Israel tenía sus altares, el ser humano se hace sus propios altares. El ser humano se hace sus propios altares. Gloria Leticia Martínez, por favor, le encargo que escuche el comentario verso a verso de la Biblia en Levítico del 1 al 6. Ahí hablamos de los tipos de pecado, detalladamente sus definiciones, por favor. Entonces, el Eterno sabe qué altar nos hemos levantado. Miren, de veras, yo cuando veo esos textos, cuando estamos analizando año tras año, serie tras serie, siempre estoy con mi mente que sea una mente neutral, una mente, ¿cómo se puede decir?, vacía de mí, de este mundo, de los míos también. No sé, a veces la gente puede decir, este está loco, bueno, no sé, no piensa tan profundamente en los suyos, en sus hijos, en su esposa, o sea, ¿qué espera? ¿Qué planea? No planea nada, no tiene algo para el futuro, ¿qué está pensando? No, yo estoy solamente pensando en cómo agradar al Eterno, no desviarme, no fallarle, no equivocarme, todo el tiempo estar pensando en qué es lo que quiere, qué tengo que cambiar, qué tengo que crecer, en los míos, en la que es mi compañera y esposa, en lo que son mis hijos, en los que nos rodean y siempre tratar de no fallarles eso. No sé, ¿lo experimentan? Tratar de no fallarle. Tratar de no errar o no errar para no fallarle, para no hacerle sentir mal. Para no ofenderlo, como dice la Escritura, para no contristar su presencia en nosotros. Es eso, para no ofenderlo. Porque somos tan descuidados, inconscientes, imperfectos, reacios, desobedientes, necios, tercos, locos, dice la misma Escritura. Y lo que tenemos que hacer es dejar que su presencia nos perfeccione, nos cambie, nos instruya. Tenemos que ser esas personas que digan, Padre, tu instrucción me componga, me ayuda, me alinee, trace el camino, me guíe, pero por favor, nunca decir, me importa, es un cacahuate, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Cómo es eso? Me importa un cacahuate, yo voy a guardar el día que quiera, voy a comer lo que quiera, voy a tener de pareja la que quiera o al que quiera, me voy a casar quien quiera, ando como quiera, como lo que quiera, digo lo que quiera, escucho lo que quiera, me importa un cacahuate, todo lo demás. Que jamás pase eso. Que si está pasando, ahora sí, como dice aquí la Escritura, y así comienza desde el principio, escucha la palabra del Eterno en contra de ti, si es tu caso. Escucha la palabra del Eterno en contra de ti. Cuando viene algo del Eterno en contra de nosotros, cuidadito. Yo prefiero, sí, escuchar palabras de perdón, de amor. Yo no sé, de veras, esta gente allá afuera en las religiones, cómo hablan de mucho amor, el amor de Dios y el amor por todos lados, corazones, ¿verdad? Y vive una vida de pura pecho, de pura rebeldía. Es una distopía, están encerrados en un mundo ficticio creado por ellos mismos, donde encuentran su propio satisfacción, pero no saben que está hablando la palabra en contra de ellos todo el tiempo. Y lo digo porque me pasó a mí, porque yo estuve en esos lugares y yo estaba ahí, yo estaba en mi zona de confort y yo decía no pasa nada, y es que Lutero dijo, y es que Calvino dijo, y Wesley y Zwingli y Constantino y Tertuliano y todos los reformadores y todo lo que sea, y yo estaba muy a gusto, es porque lo dijo San Agustín de Hipona. Y lo dijeron puros hombres, y yo escuchaba, dentro de mí decía, escucha la palabra del Eterno en contra de ti, en contra de todo lo que crees, en contra de lo que te hace fuerte, que es pura basura y es pura debilidad.
Y así empezó conmigo el Eterno desde su palabra a decirme, escucha la palabra en contra de ti. Y empiezas a cambiar. Y empiezas a decir, perdóname si te ofendí. Instrúyeme, enséñame, cámbiame, guíame. Cuando pida cuenta de tus delitos, pediré cuenta de todos tus altares, los que te has levantado en tu vida. Así el Eterno nos trata a todos finalmente. Va contra nuestros altares. ¿Cuáles son tus altares? Y esperando que no tengamos altares, que todo lo que nos rodea, miren, sea pura hojarasca en la que caminamos, porque es de esta tierra. Todo se queda, todo se va a quemar. Que lo único sea agradarle y servirle y honrarle a Él. Y bueno, cuando pida cuenta de tus delitos a Israel, le pediré cuenta de tus altares, dice, los cuernos del altar serán arrancados y caerán a tierra. Destruiré la casa de invierno y la casa de verano. Perecerán los palacios de marfil y las grandes casas desaparecerán, dice el Eterno. Algunos comentaristas hablan de casas como de estar, y es que la palabra tiene que ver con bet, bait, casa, pero otra posibilidad seguramente, porque dice destruiré la casa de invierno y la casa de verano, perecerán los palacios de marfil y las grandes casas desaparecerán, dice el Eterno. Entendiendo que toda casa importante y las casas, es decir, los templos, tanto en Samaria como en Betel, los templos que se habían levantado, los iba a destruir. Igual como lo iba a hacer también con Judá, con el templo que levantó Salomón, por orden de David, también lo iba a destruir. Igual aquí, casas, palacios, casas grandes. ¿Por qué? Porque eso denotaba jactancia. Estos palacios adornados, estas grandes construcciones, ¿verdad? Siempre significan arrogancia, significan altivez, significan tengo el poder, significan, ¿cómo se dice? Egoísmo. Y obviamente, pues los grandes palacios, imagínense de los príncipes, ¿verdad? De los sacerdotes, de los reyes, y sobre todo pues sus templos que se habían hecho, ¿no? Todo estaba intentando desafiar al Eterno. Eso es pesha. Pesha es eso. Intentan desafiar al Eterno. Y déjenme decirles que no pasa diferente en estas épocas. No pasa diferente en estas épocas. Toda actitud, sea del incrédulo, creyente, medio creyente, de una religión, denominación, lo que sea o donde sea, cualquiera así es que exprese seguridad, que exprese autosuficiencia, que exprese que lo domina, que tiene el control de las cosas, que no pasa nada, es un desafío en contra del Eterno. Es un desafío en contra del Eterno. ¿Cómo no pensar que Él nos ama y Él nos procura con todo lo que nos rodea? Pero imagínense cuando alguien está en ese confort y tiene todo y no le falta nada y a su alrededor, su familia, su vida, lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando se le quita todo? ¿Y ahora? ¿De dónde va a recibir abrazos, amor, recursos, comida, agua? Imagínense que pasa esto. Ahí es cuando entonces, ay Señor, ¿dónde estás? Sí, ahí sí, ¿verdad? Pero bueno, a veces el Eterno deja que finalmente, y lo va a decir más adelante también, va a decir más adelante algo muy interesante, que el Eterno finalmente sustentaba a Israel. ¿Y qué es lo que hacía Israel? En vez de decir, ay, creo que esta es una indirecta, creo que el Eterno me está diciendo, despierta, estás viendo que yo estoy al tanto de ti. No, en vez de decir eso,
sin ninguna vergüenza, decía, es la reina del cielo, son los Baales, es Astarodes, es tal y tal deidad. Y entonces se rebelaban más. Cuando falta la salud, por ejemplo, dice aquí, ¿no? Y bueno, citando acá, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿vean? Para no ofenderte. Job 9:4 pone Gaby García, ¿quién puede desafiar al Todopoderoso y esperar salir victorioso? Su sabiduría es muy profunda y su poder es muy grande, ¿sí? Mario Leal pone Gálatas 6:7, no se engañen del Todopoderoso, nadie se burla, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Y pone también Reina Peña, Salmo 139:23, examíname, oh Eterno, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Eso es lo que siempre tenemos que estar recordando, la palabra es poderosa en nuestras vidas. Vámonos al capítulo 4, siguen las palabras fuertes. Oíd esta palabra, oh vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los débiles, que quebrantáis a los pobres, que dicen a sus señores o dicen a sus esposos, tráigame de beber. Es una alusión, ¿verdad?, como dominante, una especie de feminismo dominante, decirle a los maridos así como que ya ahora tú ya no ordenas, ahora la que lleva los pantalones aquí soy yo. Una expresión que obviamente pues tenía que ver con una rebeldía. Basán, las vacas de Basán se reconocen, según los comentaristas, por vacas muy saludables, muy gruesas, muy nutridas, bien alimentadas. Este lugar era un lugar excelente para el ganado y todo lo demás, pero habla de la jactancia también, de la soberbia, del poder de aquellos injustos en Samaria, excedidos. Jerushum, ¿se acuerdan? O Yeshurun, más bien, ¿se acuerdan? Israel engordado, excesivamente confiado y diciendo no pasa nada, vive la vida, todo está bien, mira, relájate, ve, sube, baja, anda, haz, diviértete, gózala, despreocúpate, todo está bien, mira, no falta nada, hay provisión, hay prosperidad. Esas son las vacas de Basán, y esa es la diferencia, o es la comparación, ¿verdad?, con esa ciudad y todos aquellos que, habiéndose hechos tan gruesos, en el sentido esto de enorgullecerse, de jactarse, porque la grosura es sinónimo de pecado, ya lo vimos en la Torah, en Levítico lo vimos claramente. La grosura cubre el corazón, cubre la carne magra, y esto es jactancia, esto es orgullo, y esto va en contra de los débiles, que oprimes a los débiles, que quebrantas a los pobres, que dicen a sus amos o señores o sus esposos, dicen otras versiones, traedme de beber, como una forma jactanciosa. Adonai el Eterno ha jurado por su santidad, he aquí vendrán días, y aquí viene la advertencia, vendrán días sobre vosotras en que se os llevará con garfios, sobre vosotras, vean, dice, con garfios, con anzuelos de pesca a vuestro remanente. Fíjense nada más. Anzuelos con garfios. Garfios son los ganchos, y los agarraban así, los enganchaban y los arrastraban. El imperio asirio era salvaje, era unos violentos, y la forma de llevarse a sus dominados, a sus esclavos, era humillante, y esto era para aterrar a los siguientes naciones o pueblos que no se sometieran. Si alguien les ponía resistencia, decían, ¿sabes qué? Te va a pasar como le pasó a fulano.
y entraban y devastaban, destruían los árboles, interrumpían el cauce de los ríos, entraban a las ciudades, partían a las mujeres a la mitad, las enganchaban, se las llevaban. Por eso aquí hace una alusión a la soberbia, al feminismo. Fíjense nada más, esta gente hoy día, con estas filosofías humanistas sobre todo, que se atreven, ya no solamente a desafiar al Eterno, sino a hacerle guerra, ir en contra totalmente de la vida, de la moral, de la misericordia, de la justicia, de la ética, de lo santo, de lo correcto, que a lo bueno le llaman malo. Todos son unos rebeldes que están desafiando al Creador. Y el Creador es paciente y está diciendo, vuelve porque viene el día. Y los garfios y los anzuelos se van a quedar cortos. Se van a quedar cortos. He aquí vendrán días sobre vosotras en que se os llevará con garfios, con anzuelos de pesca, a vuestro remanente. Y saldréis cada una por la brecha que tenga delante, y seréis echadas al estiércol, dice el Eterno. Esta actitud, en el caso de las mujeres, que finalmente llegaron a imitar, y vean, una generación antes, nada más y nada menos que casi un siglo antes, que a la terrible y blasfema Jezabel. Una estirpe que se vino por ahí, ¿verdad?, de influencia feminista. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque hoy día hay una bola de mujeres pobrecitas, todas confundidas con el feminismo, creyendo que se trata solamente de derechos de la mujer, igualdad, que creen que se trata de justicia. No, ya el feminismo ya cayó en las garras del enemigo y se trata de un desafío al Creador, antes que a los hombres, primeramente al Creador, al orden establecido por el Eterno, a la santidad del Eterno, al papel que el Eterno le dio a la mujer. Y estas mujeres, así es, totalmente adoctrinadas, se vuelcan rápidamente a la anarquía en contra del Creador, porque no se trata del hombre. No es el varón el que puso los principios, no es el varón el que puso el orden en esta tierra. No es el varón el que ordena o el que es el Dios o la deidad, no. Es el Creador el que puso varón y hembra. Este asunto del género y todo eso también es una ridiculez, es una torpeza. Desde la química, desde la biología, desde todo. Pero ¿qué hace esta gente? Vean, la gente rebelde cae en el absurdo. Es una torpeza desde la biología, desde la genética, desde el ADN. Querer un género X es una torpeza, simplemente querer decir que hay un género X, cuando claramente dice varón y hembra. Ah, no, pero estos tipos enfermos, engañados por Satanás, dicen en contra del Creador. No, sí lo hay. Y hay este y el otro, y hoy día no solamente con el transgénero, sino con el transanimalismo. Ay, no, y resulta que yo soy una jirafa metida en un cuerpo humano. Transanimalismo, y luego el quién sabe qué más habrá. Y ahorita que ya, ¿verdad?, están empezando a permitir la urofilia y la pedofilia y la zoofilia y todas las filias. Imaginen, es una rebeldía total y absolutamente directa en contra del Eterno. Fíjense nada más. En contra de lo natural, en contra del orden. Vamos, es antinatura, es pecha, es rebeldía. Saldréis cada una por la brecha que tenga delante, seréis echada al estiércol, dice el Eterno. Es esta versión. Acá dicen el monte Hermón, dicen, que es el monte Sión, ¿verdad? Del altivez también. Id a Betel, dice, vayan a Betel y prevariquen, una forma irónica. Vayan a Betel, pequen ahí, aumenten en Gilgal vuestras transgresiones, llevando por la mañana vuestros sacrificios, y cada 3 días lleven sus diezmos, quemen pan leudado en acciones de gracias, pregonad y proclamad las ofrendas voluntarias.
Vean, las ofrendas, las terumot. Pues que así lo deseáis, oh hijos de Israel, dice Adonai el Eterno. Fíjense nada más que aquí va una exhortación para todos una vez más. Agarrémonos. Agarrémonos. Ya hablamos de los altares que cada quien se puede poner. Ponle el nombre que quieras. Ponle ídolo, ponle comida, ponle música del mundo, ponle parejas incrédulas, ponle autos, riquezas, casa, familia, ponle el nombre que quieras. Tu altar. Y dice el Eterno, y no solamente te haces tus altares, además dice, eres un hipócrita religioso. ¿Por qué? Porque, sí, ahí estás yendo a la festividad, subes al templo, llevas esto, llevas tus sacrificios, llegas puntual, ahí estás apuntándote, llegas y traes tus ofrendas voluntarias, acciones de gracias. Y yo sé que en el pueblo de Israel seguramente había quienes lo hacían de todo corazón y estaban en lo correcto y el Eterno les bendijo, claro que sí. Pero ¿cuál es el problema cuando el Eterno está dictando esta sentencia? Especialmente para los que están en rebeldía, para los que tienen sus altares y lo otro nada más lo hacen como de cajón. Ay, mira, para que me vean. Ay, mira, para que vean que hago esto, que lo otro, que voy, que estoy ahí, que llevo, que subo, que bajo, que ando. El Eterno conoce todo esto. Él sabe. Y vean lo que dice, vayan a Betel, prevariquen, aumenten sus transgresiones, sí, lleven sus sacrificios, lleven todo lo que dicen que es para el Señor. ¿Qué significa esto? ¿Saben qué? Lo que está diciendo el Eterno es, si estás queriendo quedarle bien al Todopoderoso, que guardas Shabbat, que guardas la fiesta, que haces esto, que haces lo otro, el mandamiento, que no comes, ¿verdad?, lo inmundo, que todo esto, pero tienes tu altar y tienes ahí tu ídolo, tienes tu rebeldía, ¿sabes qué? Como dijo Yeshua, eres un sepulcro blanqueado. ¿De qué sirve que subas, que bajes, que hagas, que el otro, que aquí, que allá, que todo eso? Que des, que dice, que lleves tus sacrificios, que lleves tus ofrendas, que lleves tus diezmos, y vaya que esto pasa en la religiosidad. Esto pasa en la religiosidad, por eso les digo, es una distopía que les da un confort y que les hace sentirse satisfecho. No, yo cumplo con mi Señor, sí, yo voy el domingo, yo llevo mis diezmos, yo mis ofrendas, yo participo, yo soy diácono también, ahí estoy en alabanza, yo todo, pero en el resto de sus días sacan su altar, o sus altares, vayas a saber cuántos, y aumentan la transgresión y prevarican, dice el Eterno, así lo dice. Huyamos de esa conducta. Si ya de por sí en esos lugares es habitual, por favor, haciendo teshuvá y viniendo delante del Eterno, esto es imperdonable. Ya no puedes tener una actitud igual. ¿Guardas Shabbat? ¿Por qué lo guardas? ¿Guardas la fiesta? ¿Por qué lo guardas? ¿Cómo lo haces? ¿Eres sincero? ¿O estás cumpliendo porque debes de cumplir? Porque te dijeron es que debes de cumplir, pero tienes tus altares o tu altar o tus altares. Pon atalayas en tu vida. Pon atalayas en tu familia. Pon atalayas en los que te rodean, como comenzamos al principio. Que miren más allá. Que te alerten, que te digan aguas, porque esto puede traer aquella consecuencia, y aquello que veo de lejos, y esto que veo que se acerca, y este enemigo que veo que viene aquí, y este que ya nos llegó por atrás. Pon atalayas, pongamos atalayas en nuestras vidas. Por supuesto, la presencia divina es el que nos está alertando, nos está diciendo, dice que nos está examinando y nos está probando. Pero es entre nosotros, en los nuestros, en los que están cercanos. Segunda de Corintios agrega aquí, exactamente, Reina Peña dice,
13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua es el Mesías, está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cuando estudiamos ese texto y lo vimos, dijimos, ¿saben qué? Aquí está la realidad, examínate, pruébate. Porque puede ser que estés reprobado. Y Shaul de Tarso lo está poniendo como una posibilidad. Puede haber quien esté, pero está reprobado y solamente está fingiendo. Vamos, está actuando, por eso ya dijimos. Actores y actrices. Santiago 3:2, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco de lo salado brota agua dulce. Agrega en Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja, dice, de hacer lo malo, la transgresión, la iniquidad, la desobediencia. Y esto sirva también, como lo he dicho en clases pasadas, va a servir para prepararnos todavía mejor que años pasados o que el año pasado para llegar a las festividades. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice en verdad? ¿Quién dice me apunto? Porque estamos acercándonos a los tiempos y tenemos que nosotros crecer más. Y tenemos que apuntarnos y tenemos que estar firmes y tenemos que decir yo. ¿A qué? A que esta preparación y a que el tiempo para llegar a la festividad lleguemos lo que somos, como somos, delante del Eterno, aprobados. Otra vez, y lo vuelvo a decir, y especialmente para los que acostumbran acercarse a la casa de estudios para en físico y en vivo participar, probémonos a nosotros mismos. Ya lo dije en la clase de Shaul de Tarso a Timoteo, ya lo dije en clases pasadas aquí en la Torah y lo voy a estar diciendo, es tiempo de preparación también. Y no es de que yo quiera o no quiera, el Eterno dice, no quiero tibios, no quiero actores, no quiero actrices. Porque si no va a decir, sí, ándale, ve a la fiesta, sí, aumenta tus transgresiones, prevarica, ándale, ve y hazlo. Pero yo te conozco, tienes tus altares en Betel y en Samaria, los tienes, te los conozco, están ahí. Quiero que sean todos sinceros. Yo sé que hay hermanos que son fieles, que se esfuerzan, que hacen todo lo posible, que están ahí, que le echan ganas, y yo sé, nosotros vemos esas vidas, pero también sabemos de las dobles vidas y de las hipocresías. Y no esperen que nosotros seamos los que digamos eso. Que el Eterno cambie lo que tenga que cambiar. Pero es hora de que nos escudriñemos a ver si hay altares ahí, porque el Eterno los conoce. Porque si no va a decir, sí, ándale, sí, ve a la fiesta, ve, júntate, ve, canta, danza. Aumenta tu prevaricación, aumenta tu transgresión. Sí, lleva lo que quieras, ve, ándale, exaltación y lo que sea. Pero yo sé que tienes tus altares. Yo sé que los ocultas, yo sé que los tienes ahí. Pero ¿saben qué? Todo sale a la luz. Y todo se va mostrando tal cual es. Ese es el reclamo que le dice el Eterno. Fíjense nada más que fuerte. Es el Eterno lo que está diciendo, no somos los hombres. Él conoce, Él escudriña cada vida y Él está diciendo, yo sé si tú le estás haciendo al cuento. Pero si te estás haciendo al cuento y sé que tienes tus altares, estás prevaricando y estás, ¿qué dice ahí? Aumentando la transgresión. Fíjense nada más. El Eterno nadie se burla, así es. Y sigue agregando, sí, quemen pan leudado, dicen acciones de gracia, pregonad, proclamad las ofrendas voluntarias. Pues que así lo deseáis, oh hijos de Israel, dice Adonai el Eterno. Aunque os dejé, dice, con los dientes limpios en todas vuestras ciudades, y faltó pan en todas vuestras aldeas, no os volvisteis a mí, dice el Eterno. Ya el Eterno los había puesto en cintura, les había dado pruebas en hambruna,
en falta de agua, no llovía. Hubo varias desde la época de Acab, ¿se acuerdan? Y Elías y Eliseo, y no aprendían y no entendían. Viene Jeroboam II y se pone peor. Os retuve la lluvia 3 meses antes de la siega, hice llover en un pueblo sí y en otro no. En una parcela llovía y en otra sin lluvia se secaba. Tanto así, en una parcela, vean, llovía y en otra no. Cualquiera puede decir, ahí que está pasando algo aquí, es el Eterno el que está haciendo esto. Pero lo peor es de que no hacían caso. Por eso vuelvo a decir, la palabra tiene que ser suficiente, pero si todavía hay quien le entra por un oído y le sale por el otro, y aunque estés ahí enfrente de la pantalla y estás escuchando, así como que te haces el que verdad, dicen en México, la Virgen te habla, verdad. Él o ella, quien sea. El Eterno conoce cada pensamiento, cada actitud, cada expresión en el rostro, incluso las fingidas, y también las lágrimas de cocodrilo. Yo conozco, dice, todas las cosas. Dice en el 8, y de 2 o 3 pueblos iban a otro para beber agua, y no se saciaban, pero no os volvisteis a mí, dice el Eterno. Pero no te arrepentiste, no regresaste, no volviste. Te gustó quedarte en la rebeldía, en la desobediencia. Te gustó quedarte abrazado, colgado en tu Baal, en tu altar, en tu ídolo. Dice en el 9, os herí con tizón y con añublo, y la langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares, pero no os volviste a mí, dice el Eterno. Ahora, vean qué tremendo. Pregunta, ¿quién de nosotros ha pasado por tremendas pruebas? Hambrunas, sequías, robo. ¿Quién ha pasado por todo eso? Cualquiera puede decir, bueno, nadie. Al contrario, hemos estado muy bien, bendecidos y entonces no es para mí el castigo, así que yo estoy muy bien. No. El Eterno trató así con ellos, pero vean, pero porque ya había pasado primero es decir, ya había pasado primero la abundancia y no respondían. Antes viene la escasez y tampoco respondían. Así que no creas que porque a lo mejor te digas, bueno, a mí no me está llamando de ninguna forma, al contrario, todo va chévere, está feliz todo, está alegría. También te está probando ahí. 10, os envié la peste que envié sobre los egipcios, maté a espada a vuestros jóvenes junto con lo mejor de vuestra caballería, e hice que el hedor de vuestro campamento subiera a vuestras propias narices, pero no os volviste a mí, dice el Eterno. Es decir, toda la Torah dice todo lo que iban a vivir. Dice, después que pasen estas cosas, la bendición y la maldición, ¿se dan cuenta? La bendición primero estuvo todo muy bien, hasta engordarse, pero después vino la reprensión a juzgarlos, y aún así dice, no se volvieron a mí. Solamente para volver a apuntar, solamente para volver a reafirmar, y todos lo recuerden, en el diccionario de la concordancia de Strong 7725 del hebreo, no os volviste a mí, shub. Acuérdense que la palabra arrepentimiento, metanoia del griego, no existe en hebreo, no es la connotación necesariamente, porque ahí lo filosofan y lo meten transhumanizado a solamente deja de fumar, deja de tomar, deja de decir feas palabras, deja de mentir o cosas así, y ya eres salvo, ¿verdad? Arrepentimiento no es solamente dejar unas cosas y parecer una buena persona educada y dominguera. Eso no es arrepentimiento, porque al mundo se le ha enseñado que arrepentimiento es como una persona de buenos modales, no hablar palabras malas, no fumar, no tomar,
y ser dominguero, es decir, a la iglesia, ya saben sus diezmos, eso ya como que ya se arrepintió de sus pecados. Volvemos a repetir, todo el tiempo en la Biblia la palabra es shub, la raíz, y así debió haber pasado en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, volver, y tiene que ver con regresar a la obediencia, porque se salieron de los mandamientos, los dejaron y se hicieron sus propias leyes, y también interpretaron su propia forma de decir qué es pecado y qué no es pecado. Así que volvamos otra vez, volver, aquí está, y ustedes lo están viendo, está en la pantalla. Volverse, de aquí, alejarse, vean, se alejó, volver, es moverse de un lado para otro radicalmente. La idea de volver al punto de partida. La idea de volver al punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? El conocimiento del Eterno, su obediencia, su instrucción. Todos estábamos descarriados como ovejas sin pastor, dice el salmista, dice Isaías, 53, cuando se habla, ¿verdad?, de aquel que vino a rescatarnos y nos hace volver al punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Al Creador, a lo que Él quiere para nosotros. Que también ya dijimos que no es el todo, no porque digas, ay, yo ya guardo Shabbat, las fiestas, sino como cerdo y ni camarón, no quiere decir que ya regresaste. Eso no significa nada, esos son aspectos solamente de tu obediencia, pero la obediencia a la instrucción es mucho más que eso, y además dijimos que volver finalmente es volver hasta el Creador. Aquí en vida, en esta tierra, en nuestro cuerpo, es siguiendo la instrucción y la enseñanza de su Mesías. Pero esto finalmente nos va a hacer volver inicialmente a los cielos. Ahí está. Entonces, y vean cuántas connotaciones tiene, ¿verdad? Pero la raíz tiene que ver con volver de regreso al Creador. Ahí por eso hicimos una serie para las personas que se les complica demasiado regresando a nuestro Creador, es eso. Gracias, Reina Peña, pones aquí el 33:11, diles, vivo yo, dice el Eterno, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vean todo el tiempo, igual a nosotros. Shuvu Elai, Shuvu Alechem. También dice, ¿verdad? Vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. 11, regresamos a Amós 4:11, os destruí como Elohim destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como un tizón salvado del fuego, pero no os volviste a mí, dice el Eterno. ¿Se dan cuenta? ¿A poco no es el Eterno amoroso? Vean, a veces la gente puede decir, ay, sí, claro, Dios de amor, ¿verdad? Dice que amor y ahí dice Pablo, es que el amor, dice, todo lo sufre, todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo puede, no se envanece. Y salen los críticos y dicen, ese Dios es de amor, ¿a poco conoce el amor? Vean cómo agarró a su pueblo, vean cómo lo destruyó, vean todo lo que le hizo. Ignorantes, no saben cuántos siglos estuvo con su amor deteniendo el juicio. Pero no se trataba del Creador, el Creador sigue mostrando el amor. Pero el amor es esperar, detener tanto el juicio para que te vuelvas, para que regreses a Él. Pero llega un momento donde dice, ya no puedo detener tanto juicio por tanta maldad, tanto pecado. Todo lo perdona, sí, todo lo llegó a perdonar. Es paciente, fue paciente generaciones. Fíjense nada más. No es jactancioso, no lo es. Él dijo, ¿sabes qué? Ya no hay remedio. Es el problema del ser humano más bien. Es el orgullo del ser humano, la jactancia del ser humano, es quererse pasar de listo. Es quererte pasar de listo. Aquí lo decimos aquí en México, este refrán, ¿verdad? Quererse pasar de listo es creer que tú tienes el control y que el Creador lo puedes manejar. Ya de por sí lo vemos en las religiones, lo vemos en las denominaciones, lo vemos en todos los sismos, en la filosofía, en la política, en todos lados vemos esto.
pero que lo veas con alguien que dice que está haciendo teshuvá y que lo veas tan burlón como para que digas, ay, sí, ahí está tu mandamiento, pero me importa un cacahuate, yo hago lo que yo quiera. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué? Porque seguramente el Eterno está tratando de muchas formas, así como lo hizo con el pueblo. Chequen nada más lo que está diciendo. No os volvisteis. ¿Ya vieron? Vean acá. No os volvisteis, 1. No os volvisteis, 2. No os volvisteis a mí, 3. No os volvisteis al Eterno, 4. No os volvís al Eterno, 5. Cuéntate en tu vida cuántas veces el Eterno te ha jaloneado por una y otra vez por diferentes formas. Y tú dices, me importa un cacahuate, yo vivo la vida así, yo quiero tener esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero subir, bajar, hacer, deshacer, no me interesa. Y miren que hay veces que gente, de veras, gente, y de todas las edades, no les importa el respeto o lo que sea, ni la amistad ni nada, y lo toman personal y creen que soy yo, y creen que ay, hermano Miranda, y que ese que dijo, que el otro, saben que yo no soy nadie. Lo está diciendo la Escritura, es el Eterno el que lo dice. Lo que ustedes hacen conmigo es simplemente ir leyendo y recordar lo que pasó y tomarlo como espejo y decir, ¿sabes qué? Pero también a nosotros nos habla. Así que ni es nada personal, ni es específicamente con alguien, ni es contra nadie, o sea, nos habla a todos, hasta a mí mismo. Me pongo en primer lugar. ¿Por qué? Porque yo viví esto. Porque yo pasé esto, porque yo también tuve niñez, porque yo también tuve juventud, porque yo pasé por sistemas iglesieros, porque yo pasé por sistemas denominacionales, porque yo creí que lo sabía todo y que lo tenía todo, y después el Eterno empezó, otra vez como dije hace rato, toma, ahí te va. Sepulcro, 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 vuelve, nada que me importa en cacahuate, ya vi todos tus altares, túmbalos. Y a tumbar todos los altares, todas las vacas sagradas, tanto en el humanismo como persona, como en el religiosismo, la denominación que sea. Tuvimos que destruir cada uno de nosotros los altares. Dice Laura, y rogamos podamos ser hallados dignos para aquel día. Sí, por eso es todo esto, porque a nosotros nos va a llegar el día también. Dice Jimenarse, si no llega la corrección, no hay ejemplo y se van torciendo y perdiendo las siguientes generaciones. El Eterno tuvo que ser, sí, dio mucho amor, pero tuvo que llegar al límite de decir, esto se va a destruir por completo. Si no actúa ahora, hasta el remanente se lo van a llevar. Y tuvo que actuar por el remanente. Y así lo dice desde el principio, dice, dejaré una lámpara, una pequeña luz, dice, en medio de Judá. Porque así lo dice la Torah, en vez de haber sido tantos, quedaréis pocos en número. Bueno, Andrés Lever, que bueno, dice, yo lo tomo muy personal, dice, si no, dice, ay de mí. Y bueno, que no es personal, pero qué bueno que lo toma así y dice, es para mí. Y esa es la calidad y la cualidad de ser humildes. ¿Sabes qué? Todo esto es para mí. Yo no sé, pero yo para mí, qué bueno, porque a mí me sirve y me ayuda. Me sirve y me ayuda. Al final de cuentas dice, no os volviste a mí. Ahí está. 12. Por tanto, Israel, así voy a hacer contigo, y porque voy a hacer esto contigo, disponte a encararte con tu Elohim, oh Israel. Esto es lo más desafiante que un mortal puede escuchar del Eterno. ¿Quién se atrevería a esto? Llegar hasta acá es llegar hasta el límite de la rebeldía. Pasar tantas advertencias y tantas advertencias y tantas advertencias para que diga el Eterno, disponte a encararte conmigo. Imagínense nada más. ¿Quién puede resistir a su poder?
Por eso cuando le dijo, encárate conmigo y desata a los demonios de Asiria, fue una devastación, fue una taladera no solo de árboles, de hombres. La historia cuenta las cosas más horripilantes de los asirios en contra del reino del norte. Sangre y sangre, gritos, gemidos desgarradores, mujeres abiertas a la mitad, hombres enganchados del cuello, de sus partes, niñas violadas. No, una cosa horripilante. Y no crean que el Eterno va a bajar y verdad, como en los juzgados, a ver, ¿qué traes? Y no, pues ¿qué traes tú? Pues tú primero. No es eso. El Eterno no se rebaja a mortales insulsos y finitos, insulsos, y yo no sé qué más podríamos decir nosotros mismos, ¿verdad? Basura. Él lo que hace simplemente, ahí te va un instrumento mío, y órale, despedazadera. Fíjense nada más. El que formó los montes y creó el viento, el que descubre al hombre sus pensamientos, el que hace salir la aurora de las tinieblas y pisa sobre las alturas de la tierra, se llama el Eterno, el poderoso de los ejércitos. Amós 4:13. Si esto no pone a temblar al que está siendo llamado, pues yo no sé, porque tanta rebeldía, tanta indiferencia, imagínense nada más. Y déjenme decirles que hay gente así, cauterizada ya de su conciencia. Y no solamente gente incrédula o atea o de religiones, gente a veces hasta que dice que cree la Torah. Indiferente, pero tú dices, ¿y qué pasa? Tú dices, con permiso, me hago un lado porque cuando el Eterno llama, Él es, vamos, ahí lo dice la carta a los Hebreos, horrible cosa es encararse, porque aquí casi dice lo mismo, ¿verdad? Aquí dice, el que formó los montes y creó el viento, el que descubre al hombre sus pensamientos, el que hace salir la aurora de las tinieblas y pisa sobre las alturas de la tierra, se llama el Eterno, poderoso de los ejércitos. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Recientemente en Joel, tocad el shofar en Sión. Está sonando la alarma en el Monte Santo, en el verdadero. Tiemblen los moradores de la tierra, porque ya está cerca el día del Eterno. Y para nuestra generación, aunque esto es un enunciado para los antiguos, sigue siendo también, por supuesto, el sonido de la alarma. En el mundo la gente vive muy tranquila, mucho relax. Es, yo creo que la generación más perversa que ha existido en todas las generaciones. ¿Por qué? Porque se ha llenado además de más instrumentos de pecado y los ha elevado a la séptima potencia. Los ha multiplicado una y otra vez. Bueno, a la n potencia. Ya no sabemos hasta cuándo la maldad está creciendo. Pero no crean que esto se va a quedar impune. El Eterno va a mandar, ya lo está mandando, ya comenzaron los juicios, comienzan las señales y comienzan los juicios. En el mundo hay mucho dolor, en muchas naciones hay mucho dolor y sufrimiento, y esto va a seguir, y siguen los anticipos, los dolores de parto, la tierra gimiendo,
los desastres, pero igual son llamadas de atención. Es una y otra, vean, pero lamentablemente, y pasémoslos a nuestra generación, a final de cuentas, ¿qué va a decir? Pero el mundo no se volvió a mí. Pero las naciones no se volvieron a mí. En vez de Israel, esto ya sabemos que fue en su momento. Pero hoy día, aunque siga sonando la alarma, aunque siga la palabra, pero la gente no se vuelve al Eterno. Y no se vuelve al Eterno, y no se vuelve al Eterno, pero no se volvieron al Eterno. Pero ni modo, Él tiene mucho amor, pero no puede tampoco ser injusto y destruir la justicia. Si Él es justo también, pues tiene que dejar que la justicia juzgue la iniquidad. ¿Cuál es nuestra meta? Finalmente, nuestra responsabilidad, nuestro llamado y nuestra respuesta con estas pues lecturas, análisis, reflexión. Sí, ciertamente nos estamos remontando 760 años antes del Mesías, es decir, 2700 años antes de hoy. Y vemos la historia y vemos esto y los crueles asirios y todo lo demás, decimos, pobres israelitas. Pero esto y muchos otros acontecimientos nos hacen ver el dolor de la humanidad y reflexionar y decir, aguas, porque nosotros podemos pasar por lo mismo. Por eso se cita mucho, ¿verdad?, este dicho ya famoso: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. El que no conoce cómo el Eterno ha procurado siempre salvar a la humanidad y no le interesa eso, entonces se va a perder finalmente, porque un día va a venir, y lo vamos a ver mañana, lo vamos a recordar al final de la segunda carta de Shaul de Tarso a Timoteo, en donde dice que un día juzgará a todos, vivos y muertos. Y por supuesto esto no ha ocurrido. Por supuesto comenzó el juicio con su casa, la descendencia de Jacob, pero un día todas las naciones, dice, a todos juzgará, vivos y muertos, a todos. Así que también va a ocurrir para nuestras generaciones un juicio final, pero otra vez las advertencias siguen siendo las mismas. Quita tus altares, destruye tus altares y no acumules iniquidad cuando dices que vienes a servirme. Quita tus altares y mejor vuélvete a mí de todo corazón. Vuélvete a mí en todo entendimiento y toda razón. Así que siga sirviendo de preparación. Es tema de Teshuvah. Cada uno de nosotros veamos las condiciones de los israelitas. Fíjense nada más. Transportémonos de pronto a Samaria y veamos el desorden, veamos la locura. Lo vemos aquí en la historia. Así cualquiera podemos decir, no hombre, huyamos de todo eso. Pongámonos a cuentas delante del Eterno, probémonos, tumbemos los altares si todavía hay, destruyamos todo altar que el mundo ha puesto y se ha levantado como un ídolo, y seamos sinceros cuando nos acerquemos delante de Él, aunque estamos todo el tiempo acercándonos a Él, también cuando lo hagamos en sus citas santas, a fin de que estemos, y lo dice Shaul de Tarso, lo dice Jacob, bien en el Brit Hadashah, a fin de que estemos irreprensibles en aquel día, porque aquel día es real. Amén.